Que te da tu pueblo, Señor. Somos pocos, Señor, pero escogidos. Tu palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos, realmente pocos son los escogidos. Y tú nos has escogido a nosotros, Señor, de manera que nuestro corazón rebosa de alegría, salta de júbilo, porque reconoce que sin ti, Señor, sería imposible que nosotros pudiéramos haber obtenido salvación y pudiéramos estar bien, Señor. Gracias, Padre, por poner tus ojos en nosotros. Gracias por escogernos y gracias por traernos a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, ¿pueden tomar sus lugares? Hoy es miércoles, media semana, tiempo de prédica. Y bueno, aquí ya se siente el calorcito del día. No sé cómo estén en otros lugares, pero aquí ya está haciendo mucho calor, de manera que si nos ven tomar mucha agua, pues ya saben por qué. Bienvenidos a las personas que nos ven por internet, bienvenidos por supuesto los que estamos aquí. Vamos a comenzar nuestro servicio y les voy a pedir que inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos has traído a este lugar, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de buscarte y tenemos la libertad de adorarte, Señor. Gracias porque nos has permitido vivir en un país donde aún podemos disfrutar estas libertades y donde podemos decir abiertamente que te amamos y abiertamente podemos confesar que hemos creído en ti, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, por nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros amigos. Gracias por nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te entregamos este tiempo y te pedimos, Señor, que la palabra de hoy sea palabra que mueva, Señor, sea palabra que convenza y sea palabra que cambie, Señor, nuestras maneras de vivir. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén, Señor. Bueno, pues hoy el tema de la plática de hoy es volver a casa. No sé si alguno de ustedes, yo me imagino que sí, alguna vez ha tenido que salir de su casa por un tiempo, ha tenido que viajar o irse a trabajar, o simplemente a veces, por desgracia, por algún problema familiar, quizás hemos tenido que salir huyendo de nuestra casa, correr, decir ya no soporto más, me voy, y nos vamos de casa, por la causa que sea, pero nos retiramos. Yo sé, si te ha pasado esto, también sé que en un momento dado de esa distancia, llega un sentimiento de nostalgia a nosotros. Y todos, o casi todos, pensamos, ¿cómo me gustaría regresar a casa? No sé si a ti te ha pasado. No sé si a ti en un momento dado has pensado esto, porque siempre, aunque podamos decir que nuestra infancia no ha sido muy buena o nuestra relación familiar no ha sido muy buena, de repente empiezan a llegar chispazos a nuestra memoria donde recordamos momentos importantes y momentos agradables. Por muy triste que haya sido nuestra infancia o nuestra relación, siempre hay algo, porque Dios es bueno y no nos deja todo el tiempo en sufrimiento. Él permite que sucedan muchas cosas, pero siempre nos tiene a nosotros con ese tipo de situaciones que nos hacen sentir bien, aunque sea por un momento. Y eso viene a nuestra memoria y entonces viene lo que llamamos nostalgia, o como dicen en mi rancho, la querencia, ¿verdad? La querencia, la necesidad de regresar a ese lugar. Pues esto no es extraño ni es nuevo para nadie, y esto sucede también en el plano espiritual. Vamos a comenzar leyendo el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 14. Jeremías 29, 14.
¿Ya? ¿Listo? Ok, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar desde el 12. Dice, ¿ya lo tienen? Muy bien, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ah, ya me perdí. Y seré hallado por ustedes, por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta palabra está dirigida obviamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todos sabemos que por su desobediencia, por su necedad, por las cosas malas que hacía delante de Dios, Dios en un momento dado permitió que ellos fueran sacados de su tierra y fueran llevados prisioneros a otros países, ¿sí? Incluso permitió que las ciudades, Jerusalén y las principales ciudades del reino, fuesen destruidas, fuesen totalmente arrasadas, que no quedara piedra sobre piedra. Es decir, donde hubo algo, no había nada. Dice que fueron asoladas. Asolado significa que no hay piedra sobre piedra, todo está totalmente destruido. Y Dios lo permitió en algunas ocasiones con su pueblo, porque su pueblo, como les comentaba, de alguna manera se portaba necio. Y por más que el Señor les decía lo que tenían que hacer, ellos hacían todo lo contrario. Y entonces sucedía eso y por un tiempo eran llevados prisioneros. El último exilio con los asirios fue cuando destruyeron Jerusalén y se levantó el segundo templo, porque el primer templo fue totalmente destruido. Ya conocemos también esas profecías y sabemos que en su regreso a la ciudad de Jerusalén, ellos volvieron a levantar el templo y levantaron la ciudad. Pero bueno, aquí dice que Él los hará venir de todos los lugares donde Él mismo permitió que fuésemos llevados. No sé a dónde has sido llevado tú, y de repente créeme que también cuando el Señor me dio esta palabra, dije, bueno Señor, pero pues, a ver, háblame claro, porque de repente dices tú, bueno, quizás a mí no me ha sucedido eso, quizás yo no he tenido que salir de mi casa. En mi caso, sí, pero no sé en el tuyo. Pero ciertamente, muchas veces hemos sido sacados del lugar de nuestra comodidad o del lugar donde estábamos plantados, donde creíamos pertenecer. Llámese la casa familiar, la casa de los amigos, una escuela, una iglesia, donde quizás tú invertiste parte de tu vida porque tu corazón quería pertenecer allí, pero el Señor por alguna causa permitió que tú salieras de allí. Y muchas veces sucede también que llegamos a los pies del Señor, queremos sentirnos y apropiarnos de la casa, pero el enemigo también se encarga de estar metiendo pensamientos y hace que nosotros nos alejemos. Así como sucedió en la parábola del hijo pródigo, si la recuerdan, ¿verdad? Donde el hijo pródigo le dice al padre, dame mi herencia porque me voy, y se va y se pierde. Así nos pasa a veces a nosotros. A veces somos movidos de donde estamos, pero luego el Señor nos dice, es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar. Esto no nada más nos sucede a nosotros. Le sucedió a algunos personajes de la Biblia, como a Moisés. Moisés fue sacado de Egipto por Dios, fue llevado al desierto a cuidar ovejas de su suegro Jetro, y después de un tiempo Dios le dijo, regrésate a Egipto. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hace volver a un lugar, es porque Él tiene para nosotros un propósito grande.
Dios no nos trae de donde fuimos llevados nada más para que nosotros, como les dije en un principio, nomás porque tengo bonitos recuerdos y déjame ir a ver a mi familia, déjame ir a ver el arroyito donde me metía a nadar, déjame ir a ver aquellas cosas. No, Dios te trae de regreso porque tiene un propósito grande contigo. Muchas veces nosotros huimos, a veces no conscientemente, pero sí permitimos que esos pensamientos entren a nosotros y nos alejamos por unos días, por unas semanas, por meses, incluso por años de un lugar como de la iglesia. O sea, tú vienes a la iglesia, conoces del Señor y por alguna causa un día ya no vuelves. Y yo conozco gente que ha durado años alejado de la iglesia y un día el Señor le dice, es tiempo de que regreses. ¿Por qué? Porque como te dije hace unos minutos, Dios tiene un propósito grande. Por eso es que Él permite que sucedan estas cosas. Jesús también, si recuerdas tú cuando Él nació, que Herodes lo quiso matar y junto con los demás niños, un ángel habló con José y le dijo, vete. Y se fueron, ¿a dónde se lo llevaron? A Egipto, ¿verdad? Y Jesús creció su primera infancia en Egipto. Pero llegó un momento en que también Dios le dijo a José, es tiempo de regresar. ¿Por qué? Porque en el caso de Jesucristo el propósito, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no nos vamos a cansar de hablarlo, el propósito con Jesús era inmensamente grande e importante. Era necesario que volviera. ¿Para qué? En el caso de Jesús, para que se cumpliesen también muchas de las profecías que se habían hablado acerca del Mesías y del reinado del Mesías. Abraham fue sacado de su tierra, fue llevado a Canaán, en Canaán hubo una hambruna, se fue a Egipto y luego Dios le dijo nuevamente, regrésate a Canaán, porque donde te necesito es en Canaán, no en Egipto. Y si te fijas hay algunas coincidencias en cómo fueron llevados a algún lugar, y ese lugar, como ya te lo dije hace unos momentos, es Egipto. Es decir, hemos dicho muchas veces que Egipto representa el mundo. Muchas veces tú llegas a la casa del Señor, eres hecho hijo, eres familia ya del Señor, y te alejas y te vas ¿a dónde? Al mundo, te vas a Egipto. Te regresas o te vas a ese lugar donde tú crees que estás bien. Pero llega un momento en que el Señor te vuelve a hablar y te dice, véngase, hasta aquí, no más, se acabó el mundo para ti. Ahora te quiero en este lugar. En el libro de Amós, así como decir Amos, Oseas, Miqueas, Amós, Daniel, Joel, está después de Joel, Amós. Amós 9:14. ¿Ya lo tienen? Ok. En Amós 9:14 dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿De dónde dice que va a traer Jehová a su pueblo? Del cautiverio. Y fíjate bien qué palabra tan fuerte, porque nosotros a veces cuando nos alejamos de casa o nos alejamos de la iglesia, pensamos que estamos más libres.
O sentimos que estamos más libres. ¿Por qué? Porque quizás el pastor aquí nomás se la pasa diciéndonos las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? O me dice, lee este libro y yo lo leo y digo, ay, no, pues es que no quiero, no me gusta hacer esto. Y nos alejamos y pensamos que haciendo eso somos más libres. Porque no hay quien nos diga nada, porque no hay quien nos esté diciendo las cosas, porque no hay quien nos esté redarguyendo. Pero dice el Señor que eso es un cautiverio. Es decir, estamos presos, estamos esclavos, estamos prisioneros de esa situación. Y tan estamos así que muchas veces cuando alguien te pregunta, oye, ¿por qué no has venido a la iglesia? Por decir algo, tú dices, ay, es que la verdad, pastor, híjole, me da vergüenza decirle, pero me volvió a ganar el mundo. Es decir, de donde te había sacado Dios, allí regresaste. Pero, como dice la palabra que acabamos de leer, Dios nos va a traer de ese cautiverio. ¿A dónde? A Israel, a la tierra que Él nos dio. ¿A quién va a traer? A su pueblo. Y entonces dice que ese pueblo va a edificar ciudades asoladas, y no nada más las va a edificar, sino que las va a habitar. Es decir, tú vas a empezar a construir una vida nueva, pero no solamente la vas a construir, sino que vas a vivir realmente dentro de esa nueva vida que Dios te está dando. Y dice que además vas a plantar viñas, o sea, vas a sembrar. Quiere decir que lo que hagas va a producir y vas a poder disfrutar del fruto de eso que estás produciendo. Cosa que antes, cuando estabas lejos, aunque tuvieras muchos recursos, a veces no los disfrutabas. Porque todo se iba, todo se malgastaba, todo se perdía. De repente no sabías dónde había quedado el dinero, pero ya no tenías. Ahora, aunque puedes incluso recibir menos que antes, vas a ver el fruto y vas a disfrutar de él además. Y dice entonces que una vez que el Señor nos plante en ese lugar, y plantar significa que el Señor te pone ahí y echas raíces. ¿Sí? Un árbol, tú lo plantas y ¿qué haces? Lo riegas y lo cuidas, ¿para qué? Para que sus raíces sean fuertes, crezca alto y sea un árbol hermoso, sea frondoso, dé fruto o lo que sea. Eso mismo dice que el Señor va a hacer con nosotros. Y que de ese lugar nadie nos va a arrancar. Es decir, las raíces que Él va a formar en nosotros en este lugar van a ser raíces firmes y fuertes, que van a sostener nuestra persona y no van a permitir que seamos arrancados. ¿Y por qué pasa esto? Hoy vamos a hablar de varios profetas, Si no me falla la memoria, porque no recuerdo haber hablado antes acerca de esto, de Ezequiel 37, yo sé que tú conoces el pasaje, es el pasaje de los huesos secos. ¿Sí? Yo sé que lo conoces porque lo has escuchado muchas veces. Yo también lo he leído, lo he escuchado muchísimas veces. Ezequiel 37. Pero creo que nunca había compartido yo acerca de esto. Y es raro, ¿verdad? Pero bueno, no recuerdo haberlo hecho alguna vez. De hecho, tengo cuadernos con muchísimas prédicas y nunca, gracias a Dios, nunca hemos repetido una sola. Entonces, yo no recuerdo haberlo hecho, pero vamos a leer esto del Valle de los Huesos Secos. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nos habla el Señor del cautiverio, de que somos llevados prisioneros, de que somos sacados de nuestra casa, comienza a suceder todo esto. Nos comenzamos a secar espiritualmente. Y entonces vamos a leer desde el versículo 1, ¿ya lo tienen? Ezequiel 37, 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínate,
Empieza a imaginar la escena. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Fíjate bien, dice Ezequiel que fue llevado por el Espíritu de Dios a ese valle. Imagínate tú un valle, sí sabes lo que es un valle, ¿no? O sea, si plano, no hay nada, no hay montes, está plano. Una planicie tremenda, enorme. Y dice que el Espíritu lo llevó al derredor de ese valle y que él vio que estaba lleno de huesos secos. Imagínate miles o millones de huesos de personas, por supuesto, secos, sin carne, secos por el sol, al aire libre. Y eso es lo que vio Ezequiel. Y dice que esos huesos estaban secos sobremanera. Dice, y que entonces el Espíritu de Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Imagínate que cuando estamos nosotros lejos de casa y que estamos alejados de todo, y estoy hablando ahora ya de tu casa espiritual, de la presencia del Señor, que es donde nosotros podemos sentirnos seguros en casa. Nos alejamos de la presencia del Señor y así como estos huesos nos vamos secando. De tal manera que si el Espíritu de Dios te llevara y te viera a ti mismo en esa situación, con esos huesos secos, el Espíritu de Dios te pregunte: Óscar, ¿tú crees que esos huesos pueden tener vida? Yo dije Óscar porque yo me llamo Óscar, pero tú ponle tu nombre. ¿Crees que estos huesos puedan vivir? Ezequiel le dijo no lo sé, porque si Dios te está hablando, pues tú puedes pensar que no, pero Ezequiel le contesta: tú lo sabes, Señor. Es decir, Señor, de ti depende que estos huesos tengan vida. Tú eres el único que puede hacer que estos huesos vuelvan a tener vida. Cuando nosotros estamos secos en el espíritu, sucede algo parecido. ¿Quién es el único que puede hacer que nosotros volvamos a tener vida? Dios. Nadie más. Ni los amigos, ni el psicólogo, ni el médico, ni el pastor, ni un líder. Nadie puede conseguir eso. El único que puede hacerlo es Dios. Porque cuando tu alma se ha secado, el único que puede darle vida es Dios. Pero fíjate lo que le dice: profetiza sobre ellos. Es decir, ya dijiste que yo lo puedo hacer, y es verdad, pero quiero que tú lo declares con tu boca. Es decir, el Señor te está hablando en este momento y te está diciendo: ¿te sientes seco? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes que no vales nada? ¿Te sientes que a nadie le importas? ¿Te sientes que ya no hay nada más que puedas hacer? Pero yo puedo darte la vida. Lo único que necesito es que tú lo hables y lo digas. Que tú mismo le digas a tus huesos secos: cobra vida, toma aliento. Yo profetizo que sobre estos huesos secos va a empezar a crecer carne, tendones, vida. Van a empezar a llenarse nuevamente de vida porque en este momento están secos.
secos sobremanera. Es una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque cuántas veces, si somos sinceros, nos hemos visto en esa situación. ¿Cuántas veces? No sé tú, pero yo muchas veces me vi en esa posición. De decir, ya no hay nada más que hacer. Se acabó. Oscar, no sirves para nada. Pero el Espíritu de Dios te pone sobre ti y te dice, mírate cómo estás. El único que puede darte vida nueva soy yo. Soy yo. Y así es. Y entonces dice en el versículo 7, ahí en el 37 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es decir, imagínate tú en esa situación, y hay un dicho por ahí, o una frase que dice que estábamos totalmente rotos, quebrados, porque ya estábamos totalmente hechos pedazos, pero Dios empieza a unir esos pedazos, hueso con hueso. Imagínate tú tu esqueleto disperso por todos lados y seco, y que de por allá venga el dedo gordo del pie y se venga y se pegue al pie y se vaya formando nuevamente y se vayan formando tu cuerpo nuevamente. Así es como Dios reúne todas las piezas quebradas y esparcidas que a veces son nuestra vida. Dios la reúne, pero no solamente eso, dice que empieza sobre los huesos a poner músculos, tendones, piel, y empieza a formarte nuevamente, pero dice aquí que no había espíritu en ellos. ¿Qué le faltaba a esos huesos? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando tú llegas a un lugar como este y vienes de una situación difícil, desesperada, de estar quebrado, de estar roto, de estar lastimado, de estar golpeado, y Dios junta todas esas piezas en ti, cuando tú le recibes en tu corazón, ¿sí sabes qué es lo que Él sopla dentro de ti? El Espíritu Santo. Porque ya te está reuniendo tus partes, pero necesitas la vida del Espíritu Santo. Por eso Dios sopla en ti y te pone y te da Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo no sé si alguien que me está viendo por internet o alguien de aquí está pasando o ha pasado por esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo, estamos totalmente como estos huesos. Y cuando Ezequiel profetiza aquí, está profetizando acerca del pueblo de Israel. Y habla de que va a reunir todos los huesos y se van a formar miles, ejércitos de personas, que es ese pueblo de Israel que está disperso. Ese pueblo de Israel del cual tú y yo formamos parte y que estábamos también perdidos, pero que hoy hemos sido reunidos y hoy estamos completos, no por nosotros, sino porque estamos completos en Jesucristo. Él es el que nos da esa plenitud y el saber que estamos completos en Él. Si tú te fijas allá afuera, la tierra está llena de muchas cosas, de religiosidad, de fanatismo, de ignorancia. Está llena de pecado y por lo tanto está llena de muerte. Si tú espiritualmente pudieras ver lo que sucede allá afuera, verías este valle de huesos secos.
Porque toda la gente, aunque tú los veas caminando y disfrutando y riéndose y felices, en verdad están muertos espiritualmente. ¿Y qué necesitan? Necesitan que se profetice sobre ellos, para que el Espíritu de Dios haga ese trabajo de reunirlos y traerlos a su presencia. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos, y a ti te ha pasado también, ese espíritu de que te hablaba de religiosidad, de ignorancia, de muerte, así nos tenía atrapados también. Éramos tremendamente religiosos, porque así éramos. Y ese espíritu de religiosidad también seca los huesos, porque no es un espíritu que dé vida. La religiosidad no trae vida espiritual. El fanatismo, pues no se diga. La ignorancia, mi hermano, a veces nos sentimos mal porque cuando llegamos a un lugar como este, escuchamos y nos damos cuenta de todo lo que no sabíamos. Y a veces, cuando empieza la ignorancia a ser echada afuera, la misma ignorancia te quiere regresar y decirte, tú no vas a aprender todo eso. Es mucho, tú no tienes cerebro para eso. Pero nosotros empezamos a conocer de Dios y esa ignorancia se va y es parte de esas cosas que Dios quita para ir poniendo los músculos y la piel y los tendones en esos huesos. Cuando te empieza a quitar la religiosidad, la ignorancia, el pecado de tu vida, te quita la muerte de en medio y empiezas tú a ser esa nueva criatura que Dios quiere que tú seas. Y yo te mencioné la parábola del hijo pródigo, porque el hijo pródigo, eso fue lo que hizo. Se alejó de su casa, se gastó todo lo que le dio su padre, se quedó en la miseria y se secó. Espiritualmente estaba seco, aceptando una situación que no le correspondía a él, dándole de alimento a los puercos y lo peor de todo, alimentándose de lo mismo que comían los puercos. Nosotros hemos andado así en el mundo por mucho tiempo, por muchos años, entre puercos, alimentándonos de lo que comen los puercos. Hasta que un día Dios dijo, hasta aquí, y como el hijo pródigo, entramos en razón y dijimos, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y entonces el Espíritu de Dios te trajo para que Dios pudiera formar en ti nuevamente esa persona que estaba seca y estaba muerta. ¿Y por qué sucede esto? En Juan 10:10, ¿ya lo tienen? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Quién se encargó de tenernos como estábamos? El enemigo, el ladrón, ese que nos robó los sueños, las ilusiones, la esperanza, la salud, la alegría, ese que nos robó todo lo que teníamos, que a lo largo de muchos años fue sobre nosotros hasta dejarnos sin nada, hasta acabarnos, porque ese es su trabajo, eso es lo que él quiere, y así nos tenía, ¿estás de acuerdo? Así nos tenía, muertos en vida, sin esperanza, sin sueños, sin ilusiones, sin Dios, sin nada. Así nos tenía. ¿Por qué? Porque su trabajo es matar. ¿Qué mata? Tu alma. Y cuando él consigue matar tu alma, él
ha triunfado. Pero dice que también viene a destruir. ¿Y qué es lo que destruye? Principalmente, y la mayoría de nosotros podemos constatarlo, el principal objetivo del enemigo, del ladrón, son las familias. Lo primero que intenta destruir es la familia, y mete discordia, y mete infidelidad, y mete vicios, y mete pleitos, y mete contiendas, y mete envidia, hasta que logra dividir y separar a la familia. Que cada uno, como dicen coloquialmente, agarre por su lado. Y cuando consigue eso, él siente que ha triunfado, porque ha conseguido desbaratar el diseño perfecto de Dios, que es la familia. Pero dice también, Jesús dice, pero yo he venido a que tengan vida. Jesús ha venido a darle vida a ese valle de huesos secos que éramos nosotros. Jesús ha venido a darnos esa vida, y en abundancia, dice él. O sea, no solamente vida, sino en abundancia. Todo aquello que el enemigo te había quitado, Jesús viene a devolvértelo. Jesús viene a devolvértelo. ¿Y qué crees? Resulta que conforme a la palabra dice que el enemigo te tiene que devolver más de lo que te quitó. Si él te quitó la felicidad, te quitó el recurso, te quitó el gozo, te quitó la familia, te quitó la salud, te quitó las ilusiones, por cuanto Jesús lo ha vencido, él está obligado a regresarte con creces lo que te había quitado. Y entonces, cuando esto sucede, podemos estar seguros de que Jesús ha triunfado en nuestras vidas. Porque antes éramos una cosa, hoy ya no lo somos. ¿Y qué se necesita entonces para poder tener esto? Bueno, pues lo primero que debemos tener es pedir a Dios que nos muestre, precisamente como le mostró a Ezequiel, que nos muestre ese valle, que nos muestre qué somos realmente, que nos muestre cuál es la verdadera situación que estoy viviendo. ¿Para qué? Para que yo esté consciente de que aquello no es bueno. Y enseguida, porque también aquí en el capítulo de 37 le dice Dios, ¿qué ves? Le pregunta a Ezequiel, ¿qué ves? ¿Por qué pregunta qué ves? Si lógicamente, si Dios te toma a ti y te dice, a ver, ven Oscar, te voy a llevar a que te das la vuelta. Al ver todo aquello, yo ya sé lo que hay ahí. Sin embargo, Dios le pregunta, ¿qué ves? ¿Por qué pregunta qué ves? Porque es necesario que tú tengas la visión de aquello, de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios va a poner una nueva visión en ti. Va a poner una nueva visión donde todo aquello que estaba inservible, tú lo vas a ver bien, lo vas a ver perfecto, y vas a ver la obra de Dios terminada, y vas a decir, esa es la visión que yo quiero para mi vida. Cuando tú fuiste quizás menospreciado, fuiste hecho a un lado, y Dios te dice, a ti te he escogido para grandes cosas. El primero, apláudele, porque el primero que tiene que tener la visión eres tú. Porque si tú no capturas, si tú no haces tuya esa visión, no vas a poder entender cómo Dios va a poder resucitar esos huesos secos que son tu vida, y darte una vida nueva y plena y abundante como la da Jesucristo. Pero cuando tú lo entiendes, entonces dices, Señor, tú sí puedes darme vida, hazlo,
quiero eso que me estás mostrando. Y no significa necesariamente recursos económicos, porque eso es lo menos importante, mi hermano. Lo más importante es que tu vida tú la puedes ver de una manera diferente. Fíjate bien, cuando yo conocí al Señor, a los pocos meses, Dios me mostró, y yo no entendía todavía, Dios me mostró que yo iba a estar parado frente a mucha gente hablando. Y yo decía, pues, ¿cómo? Cuando yo tuve esa visión dije, ¿cómo va a ser posible? Si yo para esto, pues no sirvo, yo no sé nada, pero Dios puso esa visión en mí. Y cuando yo la entendí, dije, sí quiero, Señor, sí quiero. Y a partir de allí, el Señor no me soltó ni un momento, ni un momento. Y de tal manera ha sido esto que aquí estamos. Y ¿sabes qué? Yo no soy diferente a ti. Quizás tienes más posibilidades tú de las que podía yo tener. Porque yo era de más edad, yo tenía ya muchas cosas malas que había hecho y como que pensar que podía yo salir de ahí, yo no podía. Pero sin que yo me diera cuenta, Dios me mostró ese valle de huesos secos que era yo. Y cuando yo me vi, me sentí en verdad miserable. Y dije yo, ¿qué es esto? ¿Este soy yo? ¿Esta es mi vida? Señor, yo ya no quiero esta vida. Ya no quiero. Y como cantamos hace rato, le dije, haz de mí lo que tú quieras. Pero es importante que cuando abrazas esa visión, estés dispuesto también a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Muy sencillo, pero muy difícil. Dejar de hacer lo que a ti se te pega la gana y hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Aunque no te guste lo que te está pidiendo el Señor. Aunque tú digas, no, yo no puedo, Señor. Si el Señor dice, hazlo, hazlo. Y entonces, y solo entonces, vas a poder hacer esa visión tuya. Y cuando la visión sea tuya, que tú la compartas y digas, sí quiero eso, Señor, el Señor se va a encargar de poner todos los medios que tú necesitas para conseguir lo que Él quiere conseguir contigo. Mira, a veces pensamos que una persona porque estuvo en drogas o en pandillas o porque está todo tatuado, ya o estuvo en la cárcel, o en fin, lo peor que te imagines, tú dices, esa persona no puede. Pues ¿qué crees? Sí puede. Dios los usa, Dios te usa, porque de donde te sacó va a aprovechar para que tú sirvas y ayudes a otras personas que estaban en una situación igual a la tuya. Y yo he visto predicadores y pastores que tienen sus congregaciones y así están. Así están, ¿por qué? Porque en su vida anterior a ese punto cayeron. Pero Dios los levantó y los puso ahí al frente. Para que pudieran compartir todo lo que ellos habían vivido. Y así lo puede hacer contigo, mi hermano. Nada más necesita que tú quieras que Él cambie tu vida. Y entonces ese valle de huesos secos va a resucitar, va a tomar carne, va a tomar vida y lo más importante de todo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a estar en ti. Y Él va a ser tu guía, y Él va a ser tu consejero, y Él va a ser quien te diga por dónde. Y el Señor dice que Él ha venido únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta profecía de Ezequiel 37 tiene que ver con la casa de Israel y con las ovejas perdidas. Con todos aquellos que estábamos en el mundo dispersos, pero el Señor dijo, ya es hora. Aquí los quiero.
aquí los quiero. ¿Y sabes por qué está reuniendo a su pueblo? Porque recuerda que Él resucitó y subió al cielo, y Él va a venir en nubes por su pueblo. Y ese pueblo, apláudele, ese pueblo somos tú y yo. Ya sea que estemos vivos y seamos levantados, o estemos descansando y seamos resucitados, pero somos pueblo suyo, elegido por Él, escogido por Él y santificado por Él. De manera, hermano, que si en este momento o en algún momento de tu vida tú sentiste que estabas como estos huesos, pues esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Abraza la visión del Señor, cree que Él puede transformar tu vida y entrégasela. Dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y que el que conoce la verdad será hecho libre, no más cautividad. El Señor dice que Él va a hacer volver a la cautividad. No es que vuelva a encerrarte, sino que a todos los que estuvimos cautivos, Él los va a hacer volver a casa, porque es donde te quiere el Señor, en tu casa, en su presencia. Amén. Pues vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria al Señor por esta palabra. Créele en verdad, cree en verdad que Dios lo puede hacer. No te rindas por muy abajo que te sientas, por muy derrotado que te sientas, no te rindas. Deja que el Señor te use. Amén. Gloria a Dios.